Buenas noches. ¿Qué tal, Buenas profe? noches, ¿qué Noches. tal, compa? Todo en orden. Bueno, vamos Como la naturaleza, ¿verdad, profe? así es. El intento. Parecido, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la unidad 2. Origen y sentido de la naturaleza, en primer lugar, y en segundo término, la cosmología científica. Todo lo que también acontece principalmente en el siglo XX y la figura también así más representativa que vamos a revisar. De hecho que Albert Einstein, si bien desde el principio no fue aceptada así, de manera sólida y también permanente, hoy día es la figura más encumbrada en el ámbito de la cosmología científica. En realidad hubo muchos investigadores, porque da esa también la posibilidad del siglo XX que da esa apertura. Hay un grupo ya así importante de científicos que también nos puede ofrecer trabajos que uno puede decir no es la mejor versión, pero siempre al que hizo también de alguna parte le hace pensar. Y la observación de la naturaleza, nosotros sabemos que es también una actividad que se ha hecho desde las épocas clásicas, por ejemplo, en Grecia y otros lugares, si bien no contaban con las herramientas así como se podía contar en el siglo XVII, XVIII y XX, XXI, ni qué decir, dieron resultados también así muy importantes, considerando la exigencia que podamos tener también con ellos en el momento de hacer su trabajo de investigación. Entonces, tanto esto del ámbito de la cosmología o cosmogonía en principio también se hace dentro de lo que es la filosofía. La filosofía siempre va a hacer esa consulta también a la ciencia, y la ciencia le sirve como soporte, como un aval, como también para que pueda profundizar sus planteamientos. Así, haciendo una revisión histórica, continuamos también en la Edad Moderna. Ahí han se formulado ya hipótesis científicas que se consideran como precursoras de las ideas actuales. O sea que hay una pista así de elementos que no se profundizaron, pero se ha dicho. Lo mismo también en el tema del heliocentrismo. Quizás no fueron los primeros en pensar y decir Copérnico o Galileo Galilei, por ejemplo, pero son los que han patentado, porque en la ciencia eso es lo que cuenta. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero si no escribimos, no, es como que no estamos haciendo nada. Y el que escribe va a ser el que registra y deja patentado en la historia. Alguna referencia, así como Kant, quien propuso que el universo se había formado a partir de una nebulosa primitiva, que dentro también de lo que él creía, e incluso los conceptos que él utiliza, también hay que entender que corresponde a la formación y al alcance que él tenía de este tema particular. Laplace también sugirió que el Sol se formó por contracción y enfriamiento de una nebulosa incandescente. O sea que se van combinando porque uno le lee al otro y también lo va pensando. A veces una parte lo toma su trabajo y otra parte lo complementa. Entonces todas esas explicaciones son válidas para el momento también. El problema es si vamos a poner el concepto creación como problema. Por un lado está la filosofía, que es lo que le interesa, y siempre va a tener la misma respuesta también, que el siempre o el mundo siempre existió. Entonces esa expresión siempre lo que
nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Desde un punto de vista así, de hecho que va a ser metafórico también, lo permanente. Entonces, eso puede traer otro tipo de cuestionamiento. Otra pregunta, por ejemplo, el tema del principio. Principio y ese proceso, y si no tiene principio, entonces tampoco va a tener fin. Entonces, son conceptos y discusiones que no se han completado hasta ahora, porque en un discurso así como que no genera la posibilidad de una segunda vuelta o una conversación así donde se pueda tener también la misma característica oponente. Entonces sí se puede decir que eso es posible y se podría también validar como para que se pueda entender a qué apuntamos. Por otra parte, todavía se disponía de un conocimiento muy limitado sobre la composición del universo. Así como dijimos, recién en el siglo XX habrían novedades al respecto. Y acá, por primera vez en la historia, en nuestra época, se formulan teorías científicamente rigurosas acerca del origen y evolución del universo. Se va enseñando, se va investigando más, llegan a la universidad también los estudios también, entonces por ahí la exigencia de los mismos investigadores o la autoexigencia lo lleva hacia los parámetros así también que le pueda demostrar o tener por lo menos esa posibilidad de profundizar su estudio. Entonces, esta teoría han renovado el interés por los problemas filosóficos acerca de la creación. La teoría de la gran explosión, desde el punto de vista científico o desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, aunque la religión eso no va a admitir porque son incompatibles. Por ejemplo, si vamos a estudiar por cronología y también por la posibilidad de fundamentar desde el punto de vista bíblico o desde el punto de vista científico la edad, por ejemplo, del universo. Entonces solamente la filosofía puede generar a partir de lo que le ofrece lo científico, como también para profundizar su planteamiento acerca de la naturaleza. Justamente en ese orden tenemos la cosmología científica, que es la rama de la física que estudia el origen del universo. Es relativamente reciente porque más se profundiza, así como dijimos, en el siglo XX ya. Y la prueba de la existencia de las galaxias, distinta a la nuestra, solo llegaron a ser concluyentes en torno a 1920. Y el modelo de la gran explosión no fue generalmente aceptado hasta 1964, siendo que esto también se publica ya en 1915, se profundiza un poco más en 1917 con la misma persona, pero la misma persona también cambia algunos postulados de lo que finalmente se va a arrepentir cuando nos referimos a Albert Einstein. El modelo de la gran explosión se basa en la teoría de la relatividad general, formulada por Einstein en 1915. Esa es la primera parte. Y las ecuaciones de esa teoría permiten calcular el movimiento local de la materia bajo la acción de la gravedad. Y por ese motivo resultan apropiadas para describir el universo a gran escala, ya que bajo esa perspectiva el universo es un sistema físico compuesto por objetos dotados de gran masa, las estrellas y galaxias, que se encuentran separados por grandes distancias, y la evolución de los sistemas viene determinada por la fuerza de la gravedad. Lo que nosotros habíamos estudiado, el tema de la estructura y las pautas, también encuentran su comportamiento o se capitalizan combinando todos estos elementos que hemos mencionado. Entonces no hay un componente que pueda ser menos importante porque la función que cumple siempre va a ser importante, y si no existe esa función entonces no sería lo mismo. Einstein aplicó a su teoría del universo en su conjunto en 1917. El modelo que resultaba era un universo dinámico que evoluciona con el tiempo.
pero él mismo, disgustado con esa idea, lo modificó e introdujo de modo arbitrario una constante cuya consecuencia era proporcionar un modelo estático del universo. Entonces ese, a primera vista, pues ustedes mismos se darán cuenta que fue un error. Y efectivamente, él un poco más tarde reconoce ese error y él mismo califica que ha sido algo muy grave, cuando en principio, por ejemplo, atribuía el dinamismo, que en efecto, o en un estudio, por supuesto equivocado, que él mismo manifiesta, ¿verdad? Él lo atribuía también que el modelo estático del universo. Entonces, se retracta y vuelve al principio que el universo tiene el carácter dinámico. Entonces, son propias investigaciones y propias observaciones que el mismo investigador se realiza. Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna observación que quieran hacer. No, profe. Este es el material de Artigas. Yo te quería hacer una consulta en relación a esos dos planteos de la otra vez, pero si quieres, terminamos esto y después nomás te hago la consulta. Está bien. Bien, y los trabajos continúan de Reisinger entre 1916 y 17 y Friedman en 1922-24 suponían siempre vamos a decir, la matriz va a ser ahí Albert Einstein, en torno a lo que él ha propuesto también se hacen las investigaciones, porque ya hay una base teórica que se puede complementar o se puede refutar. Si hubo intención de decir lo contrario o invalidar lo que el otro había ya planteado, eso en ese tiempo era muy difícil de determinar todavía, pero más adelante sí se puede ya comprobar. Porque hay tanto recorrido así, pero finalmente se vuelve al principio. Por eso, por el contrario, ese Huygens, el universo dinámico, idea que se impuso cuando el teórico formuló en 1929 la ley que lleva su nombre, según la cual las galaxias se alejan una de otra con una velocidad proporcional a su distancia relativa. Cuando mayor es su distancia, tanto mayor es la velocidad a la que se aleja. Es un principio físico, lógico, que también quiso instalar, pero finalmente no es la teoría más aceptada. No es más aceptada porque se puede corroborar lo que con otras investigaciones se va a encontrar y tampoco éramos los únicos, sino hay muchos otros que ni siquiera son mencionados, que también han podido colaborar con su trabajo. Con un artículo que hoy día también uno puede escribir de revisión, que lo puede tomar estos teóricos y sus trabajos y valorar también desde el punto de vista o de una visión actual. Entonces, la primera versión del modelo de la gran explosión fue formulada por Lemaitre, astrónomo y sacerdote católico belga, en 1927. Suponía que el universo se había formado a partir de la explosión de una especie de átomo primitivo, que también es un concepto que usaba el mismo Kant, ¿verdad? Y coincidía con la ley de Hubble que en postular la expansión del universo. O sea que la mayoría también coincidía que esto podía comenzar de manera muy minúscula y con la temperatura propia de ese momento, entonces eso ha producido lo que finalmente se llama la gran explosión. O sea que ese mismo concepto puede usar varios teóricos, pero la formación del universo en eso sí se pueden discutir. Porque se puede también eso analizar a partir de lo que tenemos hoy, o a partir de la formación total ya, con todos los componentes, nosotros podemos llamarle a eso naturaleza, pero cómo se ha iniciado es lo que sería importante
discutir. La formación, vos dirías, estamos hablando de la evolución, del desarrollo del individuo a lo largo de la historia y en cuanto a ciencia, No, del universo. Del universo también lo que formamos parte de nosotros. Quizá el ser humano haya sido uno de los últimos componentes que se ha sumado a esto. Sí, sí. Fíjense vamos a ver más adelante, la temperatura, loco, que vamos a decir, suponen que tenían en ese momento de la gran explosión y tanto tiempo después también, cómo fue bajando de a poquito. Y como la temperatura era tan alta en principio, entonces eso no permitía la formación de ningún elemento físico. Entonces se tuvo que no esperar porque no dependía de una voluntad, sino tuvo que pasar mucho tiempo para que se pueda pensar también en la formación de los cuerpos. Que aparece otro teórico, Gamow reformuló la teoría de 1948 de Hubble. Sin embargo, el modelo de gran explosión no fue aceptado por la mayoría que ya habíamos dicho. Más o menos a partir de 1960 sí se mira ya de manera diferente. El mismo año, Bond y Wall formularon un modelo diferente acerca del universo. Este sí, en su momento... Profe, ¿y Darwin, que está en 1800? No, él se queda ya... o sea que sirve como precedente, pero totalmente diferente, vamos a decirle, que lo que se ha propuesto a partir de acá. Porque es una teoría, vamos a decirle, evolucionista desde la posición biológica, lo que hace Darwin. No es una visión, así cosmológica en su conjunto. Y con una visión, por ejemplo, con método científico que considerando, por ejemplo, la existencia del positivismo, el neopositivismo, la teoría crítica, por ejemplo, también sirven ya por lo menos de reojo para los científicos, como para apoyarse en los procedimientos. Entonces, hay una diferencia importante y ventaja al mismo tiempo respecto a Darwin de estos que vivieron en el siglo XX. Porque la lectura se hace ya a posteriori y ya a cuesta se tienen todo lo que se dijo en el siglo XVII, XVIII, XIX. Con ese aval cuenta el investigador del siglo XX y ni qué decir si también encontramos algún registro del siglo XXI. No, con eso no podemos decir que Darwin no ha colaborado, pero quizás su enfoque era más de ciencias naturales que de filosofía que nosotros podamos estudiar. Y así como le dije, tiene un carácter más biológico que, vamos a decirle, generalista en el sentido del universo. Entiendo, toma un aspecto nomás y eso limita el estudio filosófico porque abarca solo la evolución como una cuestión de biología. Exactamente, le dio ese enfoque. Claro que... Claro, y él limita. Sí. O sea, a nosotros como estudiosos nos puede orientar hacia el estudio con un enfoque de las ciencias naturales, que de hecho también que es importante eso para la filosofía de la naturaleza, porque lo toma como objeto también de reflexión en ciertos momentos. No deja de ser importante. Y los datos así numéricos en cuanto a lo que nos plantean en cantidad de años, temperatura también es importante imaginarnos porque comprobar eso es imposible. Pero este tema de Bond y Wald, por ejemplo, es interesante y en su momento también fue aceptado. Ellos proponen la teoría del estado estacionario. Postulaban que el universo presenta el mismo aspecto en cualquier época. Y para explicar su expansión sugerían la creación continua de materia, de modo que cuando las galaxias se separan se forma materia nueva entre ellas. Para mantener constante la densidad bastaba la creación de 1 miligramo de materia por metro cúbico cada billón de años. ¿Se imaginan ustedes los datos así también
la distancia que solamente nosotros podamos también así visualizar en cuanto a números, pero es imposible dimensionar por completo cuando hablamos de billón, ¿verdad? Billón de años. Y entonces ellos hablan del estado estacionario, de un estado constante así, que se queda así el mismo modo por muchísimo tiempo. Y eso puede modificar también y otra vez se estaciona. Es como que se adapta. Ahora, durante años los modelos de la gran explosión y el estado estacionario se presentaban como hipótesis alternativas. Y 1960, ahí también en diferentes contextos surgen diferentes modalidades de conocimiento, de investigaciones. Ya estamos en la época de la teoría crítica en otro contexto, Alemania, por ejemplo. El tema aparecería ya Kuhn, por ejemplo, en la epistemología. Y acá la relectura también de otros autores como que puede reorientar la forma de pensar de muchos. Los lectores de la teoría de la relatividad también va entendiendo que es la teoría que tiene mejores sustentos como para validar como la más completa, ¿verdad? Que si ven ahí es un inicio todavía, esto más adelante recién se va a poder comprobar que es la teoría que mejor ha explicado el tema de la cosmología desde el enfoque científico. La situación en este periodo entonces cambia cuando Penzias y Wilson descubrieron la radiación de fondo de microondas, esa expansión de los componentes que existía también, existió en el universo como para la formación de los cuerpos. O sea que vamos a hablar de formación de cuerpos que en la física, por ejemplo, es lo que se ha discutido también desde Aristóteles. O lo mismo atomista, ¿verdad? Que decían que los átomos, en cuanto a su característica, descienden o caen en forma eh, así vertical, pero sin desviación. Y eso permitía también la pregunta, especialmente de Aristóteles, cuando entonces él se pregunta si los átomos caen en forma vertical y no tienen contacto entre sí, según los atomistas Demócrito y Leucipo, entonces ¿cómo se forman los cuerpos? Él se pregunta. Y él ahí introdujo un concepto, creo que yo ya le había comentado eso, y el concepto que él introduce es clinamen. Y clinamen es una forma de decir la desviación, Inclinación. sí, desviación de los átomos para que se puedan encontrar y formar los cuerpos. Entonces, de alguna manera también eso puede ¿Quién es formar. el que dice esto del clinamen? Perdón. Aristóteles. Porque Gracias. como lector de los anteriores era especialmente de Demócrito. Entonces lee y no se hace esa misma consulta, como le había dicho. Si los átomos descienden en forma vertical, así recta, sin posibilidad de una desviación, está todo bien, ¿verdad? Pero él se consulta entonces cómo se forman los cuerpos, siendo que cada cuerpo es un conjunto de átomos, de millones o miles de átomos. Entonces con ese concepto trata de paliar esa situación y complementar lo que han iniciado estos filósofos atomistas. Que no podemos decir que la solución, pero es una alternativa también que podemos encontrar dentro de la propuesta que nos ha planteado el mismo Aristóteles. Desde 1981, el modelo de la gran explosión se ha completado con la teoría del universo inflacionario, otra teoría, de Alan Guth, entonces, que se refiere a la enorme expansión que habría tenido lugar durante el brevísimo instante inmediatamente después de la gran explosión, produciendo efectos muy importantes con respecto a la posterior evolución del universo. O sea que
van teorizando lo que pudo haber pasado. Porque la gran explosión, así como le dije, no genera un motivo de discusión. Podemos decir, vamos a estar todos de acuerdo que hubo acá una explosión. Pero se puede discutir cómo llega a esa explosión y qué pasó como efecto de, de la explosión, el Big Bang o la gran explosión, como se le dice. Y según el modelo, entonces la evolución del universo habría seguido un esquema que, de modo simplificado y aproximativo, sería el siguiente. El universo tiene una edad de unos 15.000 millones de años. Al principio, la materia se encontraba concentrada en un estado de enorme densidad y temperatura. Se imagina usted 15.000 millones de años y vamos a ver también la temperatura. Como consecuencia de la explosión se produjo una expansión que fue acompañada de un enfriamiento progresivo. Ahora bien, en el primer segundo la temperatura era de unos 10.000 millones de grados. No, solamente con la imaginación podemos esto también configurar. Solo había entonces radiación y algunos tipos de partículas entre las que se darían interacciones muy violentas. Y al cabo de unos 3 minutos, el descenso de la temperatura permitió la nucleosíntesis o formación de los núcleos de los elementos más Profe, ligeros. Sí, te puedo preguntar algo. O sea, no sé si te quiero, no es preguntar, es un poco eso que dijiste de 15.000 millones de años. sí, A mí me hace un poco pensar qué es lo que son los años. Los años son la relación que nosotros tenemos con los días. Y el día es la relación que tenemos solamente con el sol. ¿Cómo podemos medir las cosas del universo a partir de la relación que tenemos con un planeta nomás? O sea, no sé, es una, no sé qué, me es raro nomás, ¿verdad? Es decir, si para mí un día, ¿qué es? 24 horas. ¿Y qué es lo que es 24 horas? El tiempo que tarda la Tierra en andar sobre su, ¿verdad? sí, Y a partir de ese movimiento de la Tierra, entonces es súper geocéntrico, vamos a decir, porque es como que la Tierra, desde el punto de vista de la Tierra, estamos midiendo todo lo demás que tiene otros tiempos. claro. No, ¿cómo no nos medimos nosotros en relación al tiempo? No sé, voy a decir, de lo que tarda Júpiter en hacer, no sé, algo. Claro. Lo que no entiendo es cómo todavía los científicos no se plantearon una forma de medir las cuestiones del universo que no sean a partir de un solo planeta y su relación con otro. Es como decir, desde acá lo que yo veo es esto y esto es la realidad. Pero tiro nomás porque, viste que dijiste eso de 15.000 millones de años, pensé nomás eso. Está bien, está muy bien el planteamiento. Y es una pregunta para Albert Einstein, ¿no? Yo creo que él lo hizo desde su ubicación actual, justamente, como un componente de un planeta que se llama Tierra, como bien dijiste. Y generaliza esa posibilidad también para los otros lugares. Entonces, esto se puede entender, por ejemplo, para nosotros, de una manera muy particular, si es que no aplicamos y lo sometemos a una exigencia así rígida, considerando los lugares que son diferentes también, así como dijiste. Totalmente de acuerdo con el planteamiento que haces y yo tengo entendido que Albert Einstein lo ha hecho desde su posición, desde su lugar, desde su como un ser histórico del planeta Tierra y con la capacidad de medir el tiempo de acuerdo, así también como dijimos ya en clase, un reloj, ¿verdad? Que dura tanto esto y de acuerdo a eso, para que también su lector pueda entender. Porque acá el potencial lector es el habitante del planeta Tierra. Entonces, a él o a ellos, él tiene que tener la capacidad para explicar. Ahora, si no abarcó en cuanto a la posibilidad de la comprensión que existe en los otros planetas,
y que pueda tener otro tipo de medición de tiempo, sería interesante profundizar en algún contexto y si encontramos así, Empezando por la idea de tiempo, claro, para reírnos, ¿verdad? Pero no tanto para reírnos en realidad, pero un poco así. y ciertamente no hay muchos registros en cuanto a la consideración de los otros lugares. Hay un librito ahí que la historia del tiempo, Hoskin escribió también, Pasa, pero yo no si tenés encontré. en PDF, pasa. Sí, ahí está en la plataforma, Historia del Tiempo. Breve Historia del Tiempo, que en realidad Stephen Hawking está todo publicado en los libros. Y son libros así sumamente breves. Pero tampoco le da ese enfoque que vos dijiste de considerar los otros aspectos. Entonces, desde una visión muy de la Tierra, vamos a decirle, estos datos tenemos que tomar. Y si la filosofía, justamente esa es la filosofía, que no se contenta con lo que encuentra, entonces va a seguir buscando y va a seguir preguntándose. Podemos estar seguros que la respuesta no vamos a encontrar, pero esa inquietud, por ejemplo, es una función fundamental dentro del trabajo que pretendemos hacer en la carrera de filosofía. Y nos permita pensar, profundizar, esa intriga con lo que queremos encontrar la respuesta, pero al mismo tiempo nos sentimos imposibilitados porque no sabemos a quién recurrir o de qué manera recurrir. Se podía agregar incluso un misterio que usamos en la religión, el tema del misterio, ¿verdad? El concepto misterio. Pero un concepto misterio desde la visión filosófica y no religiosa. Aunque también eso se puede combinar en ciertos lugares, depende mucho de cómo uno analiza. Y sigue los datos. Transcurrió unos 300.000 años cuando la temperatura había descendido a unos pocos miles de grados. Descendido a unos pocos miles de grados, se produjo la recombinación o formación de átomos. Y ahí entraría ya Demócrito, ¿verdad? Entonces la radiación de fotones se separó de la materia y se expansionó libremente. De igual modo, en todas las direcciones y con una temperatura que descendió con el transcurso del tiempo, dando lugar a la radiación isótropa, que fósil que detectaron por vez primera Penzias y Wilson, que también ya habíamos visto, la radiación. Y más tarde la fuerza gravitatoria provocó la condensación de grandes masas, donde se produjeron reacciones. Son términos químicos, ¿verdad? Que también nosotros tenemos que así anotar los conceptos y buscar también un diccionario de química, ¿verdad? Para poder entender todo lo que nos dice cuando hablamos de ciencia. Tanto física como química también son los conceptos preferidos de los investigadores. Entonces, en las reacciones nucleares en el interior de las estrellas se producen los átomos más pesados, que se diseminan por el espacio en las explosiones de estrellas y son el material a partir del cual se forman planetas como la Tierra. Ahí, entonces, en un momento ya cuando se va enfriando y eso da pie a que los átomos puedan ya formarse, entonces ahí el instante también que se puede pensar en la formación de un planeta como ha sido la Tierra. Entonces es el primer bosquejo, vamos a decirle, de esto que nosotros vamos a trabajar desde el concepto de la cosmología científica. Consulta, acotación. Más bien acotación, lo que yo siempre les solicito a ustedes, considerando su nivel de comprensión. Y también análisis, que soy testigo que tiene un nivel bastante elevado. Yo ninguno. Lo importante es captar también algunas ideas e ir formando esto. Yo creo que son textos
que se puede ya conseguir con facilidad y que también ustedes pueden combinar con otra asignatura como historia de la ciencia, teoría de la ciencia, el mismo contenido de teoría del conocimiento, que de alguna forma aborda también estos temas y le da cierta característica que nosotros usamos como a veces para validar o desvirtuar un tipo de conocimiento. Entonces, en esos aspectos, lo que tenemos que ser criteriosos nosotros que estudiamos filosofía. Ser un poco exigente con la respuesta o con los criterios que se nos presentan como medida de prueba. Y si bien tiene esa posibilidad en cuanto a la consistencia, porque vamos a discutir tanto, ¿verdad? Pero si no reúne los requisitos, entonces la filosofía tiene que hacer los planteamientos. ¿Está bien? Ana, vos pensaste, dijiste el tema del trabajo, eso yo quiero mañana habilitar para que ustedes puedan subir lo que hemos trabajado en clase, para que de alguna manera también eso se puede validar a ustedes. Sí, profe, pero viste que eran dos planteos. Uno era elaborar los criterios que forman parte de lo natural, Sí. justificar el argumento con la postura. Eso puede ser del libro de Artigas. Se puede tomar referencia que ustedes consideren. O, Y después el otro, elaborar un resumen, ideas fuertes sobre la caracterización aristotélica de lo natural. sí, eso del Esas texto dos. breve que hemos tenido la fotocopia, que es Sí, una fotocopia también que yo hice del libro, del mismo libro. sí, 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 sí. Entonces, ¿se pueden meter los dos en uno o Sí, habilitar uno y uno? un solo trabajo yo voy a habilitar y ahí ustedes suben lo que han hecho. Bueno, bueno, profe. ¿Está bien? Pero ese Sí, trabajo todavía va a aparecer en la unidad 1 porque está relacionado con la unidad 1. Porque este ya es unidad 2. bueno. ¿Sí? Va a ser el tercer trabajo, ya creo, o cuarto. Tercero, sería. Cuarto. O sea, tercero y cuarto en uno. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes necesitan otra vez tiempo o quieren que sea solamente mañana la entrega? Una semana sería lo ideal, pero Tiempo. así hacemos cada uno de acuerdo a nuestro propio ritmo. Bueno, necesito tiempo. Entonces después vamos a discutir aquí el tiempo. Gracias, Sí, profe. Maena. En años luz, profe. está bien. 300.000 años. ¿Cuánto era que el último número? 300.000 años. 300.000. Ahí se produjo ya el enfriamiento así y se pudo formar los primeros ejemplos de lo físico que hoy conocemos. ¿Está bien? Entonces entregamos los dos en un solo documento Así en es. una semana más. Sí, Gracias. pueden formalizar Súper. si es que quieren pensar un poco más y aunque yo no dudo de la capacidad que ustedes tienen en cuanto a producción inmediata de lo que yo les planteo siempre. Gracias, profe. Gracias, profe. Mucho aprendizaje con un grupo así. Entonces, le agradezco muchísimo y vamos a reencontrarnos el siguiente jueves. Dale, profe, Sí, gracias, gracias a papá. ustedes. Hasta luego. Gracias, No, profesor. profe, Chao a nos todos. vemos Gracias, después. profe. Chao. Buenas Buenas noches. noches.